Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al panel Casos de éxito con soluciones innovadoras para enfrentar la pandemia por COVID-19. Innovación tiende a ser una palabra que abordamos desde una lógica de mercado. Comprendemos innovación como la generación de alguna nueva tecnología o tratamiento médico que revoluciona el mundo. Sin embargo, que suele estar lejos del acceso de gran parte de la población. Este día invito a nuestros asistentes a explorar el abordaje de soluciones innovadoras con otra óptica, no como un artefacto llamativo que busca aumentar las ganancias de una compañía, sino como una política o propuesta que tiene en el centro el bienestar general de la sociedad. Nuestros cuatro panelistas presentarán diversas acciones que integran esta visión. Propuestas que abordan las problemáticas desde una perspectiva de solidaridad y equidad para responder a contingencias como la de COVID-19 que aún afligen a la humanidad. Primero me gustaría también decir que una disculpa por el retraso en el programa, pero ya estamos aquí con ustedes. Y es un honor presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Primero tenemos a la doctora María Elena Álvarez Bulla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, en donde coordina el Laboratorio de Genética Molecular y Desarrollo y Evolución de Plantas. Fue integrante del Consejo Consultivo de Bioseguridad de México. Ha sido investigadora invitada como conferencista en relevantes foros y congresos internacionales en su área de experiencia. La doctora Álvarez Bulla es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctora en ciencias por la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos, y con formación postdoctoral en la misma universidad. También nos acompaña el doctor Guillermo Domínguez Cherit, médico cirujano por la Facultad de Medicinas de la UNAM. Tiene especialidad en medicina interna, anestesiología, medicina del enfermo en estado crítico. Realizó estancias de posgrado en hospitales de Barcelona, España, contribuyendo en proyectos de investigación sobre ventilación mecánica. En 1991 se incorporó a la Subdirección de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, como médico de base y posteriormente como jefe del Departamento de Terapia Intensiva. Durante la pandemia de la influenza H1N1, trabajó activamente en la atención de pacientes críticos con influenza y en el desarrollo de lineamientos para este tipo de pacientes. Actualmente se desempeña como subdirector de Medicina Crítica en el Instituto Salvador Subirán. También nos acompaña el doctor Leonardo Sánchez, quien funge como director de productos farmacéuticos de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA de Honduras. Cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la industria farmacéutica en áreas de producción, sistemas de gestión de calidad, así como consultoría para la construcción e instalación de industrias farmacéuticas en la región centroamericana. Tiene varios diplomas y cursos en asuntos regulatorios para la evaluación de productos biológicos y biotecnología. Es auditor en ISO 9001, negociador de la regulación técnica centroamericana, entre otros logros. Farmacéutico industrial, egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, República Dominicana, con máster en Tratado General de Biofarmacéutica y Farmacocinética por Euroinnova. Por último, y no menos importante, nos acompaña la doctora Lucía Buenrostro Sánchez. Es maestra en Economía por el Colegio de México, maestra en Matemáticas y Finanzas por el Imperial College y doctora en Economía por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Tiene una amplia y sólida trayectoria en el sistema financiero internacional, donde laboró por casi 15 años en Londres como responsable del área de administración de riesgos de la banca de inversión. Fue directora general adjunta de Crédito y Garantías en el Banco de Bienestar y actualmente es nuestra secretaria general en COFEPRIS. Para iniciar esta sesión, le damos la palabra a la doctora Álvarez Bulla. Doctora, un honor tenerla aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Saludo y felicito con mucho afecto al director de COFEPRIS, al doctor Alejandro Sbarch, desde luego al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y al subsecretario Hugo López-Gatell.
y pues reconozco este esfuerzo de integrar un simposium de esta naturaleza que ya ha aportado muchísimos elementos muy valiosos para este momento de transformación en este quehacer tan importante. Saludo también con mucho gusto a la doctora Lucía Buenrostro Sánchez, secretaria general de la COFEPRIS, al licenciado Pablo Alberto Quiroga Adame, director ejecutivo de Fomento Sanitario, al doctor José Guillermo Domínguez Cheritz, subdirector de Medicina Crítica de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, al doctor Leonardo Sánchez, director de Productos Farmacéuticos de esta Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras, y quisiera pedirles si me pueden pasar, por favor, una presentación que he preparado. Como marco general a esta presentación, quisiera yo decirles, si me pasan la siguiente, por favor, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en congruencia con este lineamiento que nos ha marcado la moderación de esta mesa, es que el desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación del país, que está a cargo de la cabeza del sector, que es el CONACYT. El CONACYT, tengo el honor de tener este encargo por parte del presidente de la República, lejos de seguir la inercia que tenía de mantenerse al servicio de intereses corporativos sin ninguna articulación sustantiva de las capacidades que tenemos en el país en favor del bienestar social, del cuidado de la salud, entre otros, ha iniciado ya una transformación muy profunda y esto nos ha permitido en estos primeros años y en particular frente al reto de COVID tener ya demostraciones de concepto que cuando estas capacidades tan importantes, como hemos visto en todas las charlas y participaciones que nos han antecedido, para poder implementar una verdadera política preventiva en favor de la salud y no dejarlo todo nada más a la regulación, nos permite ver, nos ha permitido ver esta serie de ejemplos que voy a darles frente sobre todo al COVID, que es el tema que nos han pedido tratar, que en México tenemos una gran capacidad, una capacidad que bien articulada con esta guía clara de la transformación que estamos viviendo de la vida pública del país, es posible hacer frente a retos muy importantes, aunque todavía tenemos mucho camino por andar, pero es imprescindible caminar de la mano del sector científico, humanístico, tecnológico y de innovación con la entidad regulatoria, las entidades regulatorias que tienen a su cargo los actos de autoridad para restringir y asegurar que los medicamentos y las sustancias sean realmente suficientes, prioritarias, necesarias, suficientes también en términos tecnológicos y en términos de las prioridades de salud y que no sean tóxicas y perjudiciales para la salud de la población y también para el ambiente al cual sin tóxicos tenemos derecho todas y todos en el mundo entero, ¿no? Entonces, desde diciembre de 2018 creamos dentro del CONACYT un eje articulador que son los programas nacionales estratégicos, entre ellos el de salud, son 10, uno de ellos es el de salud, y desde luego en el momento que se presentó esta emergencia mundial, esta pandemia de COVID-19, pues priorizamos dentro justamente del Programa Nacional Estratégico de Salud una serie de acciones para responder desde el quehacer que nos corresponde y que por mandato del Plan Nacional de Desarrollo estamos encomendados a coordinar, que es todo el quehacer humanístico, científico, tecnológico y de innovación, y iniciamos una serie de acciones que ya se fincaban en articulaciones sustantivas en torno, por ejemplo, a la virología. Tenemos un proyecto nacional de investigación e incidencia que coordina el doctor Carlos Arias del Instituto de Biotecnología de la UNAM y otro de inmunoterapias que habían ya iniciado dentro del CONACYT y esto nos permitió tener pues una preparación importante, puesto que sabíamos que una de las prioridades en salud era la preparación frente a este tipo de retos. La que sigue, por favor. Entonces, como se puede ver en la siguiente lámina, lo que hicimos fue echar a andar esta estrategia que llamamos CONINVET, que es una coordinación de investigación
en virología, en enfermedades emergentes, tropicales e infecciosas en general, con el objetivo de construir un sistema integrado de componentes necesarios y suficientes para que México esté preparado ante nuevas enfermedades emergentes, pero en particular, pues aquí ya lo echamos a andar frente a la COVID-19. Recuperar la investigación y la autosuficiencia nacional en producción de vacunas y otros biológicos que son, desde el punto de vista tecnológico, claves para poder tener soberanía frente a estos retos y, por lo tanto, fortalecer la seguridad nacional. El CONACYT, que está ahí en la cúspide de este triángulo que utilizamos para señalizar, bueno, para ilustrar cómo es que concebimos este papel que nos mandata el Plan Nacional de Desarrollo en este esfuerzo coordinado, tiene de por sí ciertas infraestructuras y capacidades que deben ser puestas a disposición de estas prioridades nacionales como son la salud. Obviamente, las entidades que llevan a cabo los actos de autoridad y finalmente ejecutan las políticas públicas en este campo son la Secretaría de Salud y todas sus instancias, tanto la productiva del Estado como es Birmex, que hay que rescatar, y obviamente la COFEPRIS, que es la entidad regulatoria. Entonces, tenemos en México gran capacidad científica que debe ser articulada en las instituciones de educación superior, en los centros públicos de investigación. Estos son los nodos que llamamos científicos y tecnológicos. También hay capacidad que hay que fortalecer, desde luego, tanto en el sector público como privado, de escalamiento piloto y escalamiento ya industrial, que hay ahí mucho por hacer, pero hay ciertas capacidades que tenemos ya inventariadas y que bien articuladas pueden dar resultados en un tiempo relativamente corto. Y desde luego en la base está lo que también hay que articular de una manera mucho más sustantiva, con una preeminencia de lo público, porque muchas veces ha estado respondiendo a intereses corporativos transnacionales más que a una prioridad nacional en torno a una agenda de Estado que realmente tenga esta guía del bienestar y de la salud pública. Son todas las instituciones valiosísimas, algunos hospitales de primer nivel, como desde luego es el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, y todo aquello que tiene que ver, bueno, nutrición pertenece a la coordinación de los institutos nacionales de salud y hay obviamente otras instancias. Y aquí lo que sí encontramos es una carencia bastante importante de articulación sustantiva en torno a prioridades públicas establecidas por una agenda nacional. La que sigue, por favor, si me pasan la siguiente. Entonces, bueno, establecimos para poder ir articulando y evaluando con una ahora coordinación muy estrecha con COFEPRIS las diferentes solicitudes en torno a esta demanda de COVID-19, pero no solamente, otro componente articulador importantísimo que es este Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública, y pues tiene un papel muy, muy importante, integra expertos y expertas mexicanos y también algunos que están fuera de México, de reconocido pues, nivel y prestigio internacional, y se coordina directamente desde la Dirección General del CONACYT y aglutina a miembros muy sobresalientes, tanto de la academia y de la investigación científica como del sector salud, de diferentes instituciones del país, y algunos que están fuera de México, pero que tienen esta vocación de servicio, puesto que la participación de los miembros en este comité es totalmente honorífica y declarando cuando hay conflictos de interés para evitar que esto sea lo que sesgue las opiniones y recomendaciones científicas que hace este comité desde el CONACYT a la Secretaría de Salud en general en torno a diferentes cuestiones que requieren esta valoración científica, tecnológica y de potencial innovativo, y también directamente y ahora en una articulación muy orgánica al COFEPRIS. La que sigue, por favorcito. La siguiente lámina muestra ya cuáles fueron, con esta visión articuladora, las prioridades en las cuales nos enfocamos
dentro del CONACYT para poder hacer llegar soluciones o coadyuvancias al sector salud. Se convocó y se ha hecho una revisión del potencial de desarrollos vacunales para prevenir el COVID, que ahorita voy a detallar. Se instaló un grupo grande, ambicioso, de varios tecnólogos y también focalizamos algunos proyectos ya muy avanzados en empresas, pequeñas empresas mexicanas, 100% nacionales, para poder desarrollar ventiladores médicos invasivos. En este caso fue un mandato, una indicación directa del señor presidente de la República. Se instauró en colaboración con las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación, una red nacional de laboratorios de diagnóstico COVID, y se apoyaron diversos proyectos para mejorar y para eventualmente poder tener soberanía, como en todos los casos, en la producción de estuches diagnósticos para este tipo de enfermedades virales y otras que pudieran amenazar la salud pública del país. Se estableció un ecosistema nacional informático en salud con un capítulo de COVID-19 en el cual se articuló una gran capacidad de modelación matemática, de simulaciones, que permitió y que sigue permitiendo el tener en tiempo real ciertos instrumentos de tecnologías inteligentes y de cómputo para coadyuvar al sector salud en el manejo epidemiológico de esta pandemia. La que sigue, por favor. En términos de los desarrollos vacunales, muy rápidamente, como ustedes saben, las plataformas vacunales que hemos priorizado en nuestra atención dentro de México son aquellos que implican virus atenuados, los de RNA mensajero, proteínas recombinantes en células eucariontes, de las cuales todavía no tenemos opciones que se estén ya aplicando en el país, y virus recombinantes de diferente naturaleza, tanto adenovirus humanos como adenovirus de otros animales, son primates, y estos VLPs que son partículas similares a virus. Varias de las vacunas que están sumando al pues, conjunto de vacunas que el país ha adquirido para hacer frente en lo que tenemos nuestras propias vacunas pertenecen a una de estas, a diferentes de estas, en particular virus atenuados, como la de Sinovac, las de RNA mensajero, en particular la de Pfizer-BioNTech, y virus recombinantes, bueno, pues la Sputnik, que se basa en dos virus recombinantes humanos, el adenovirus 5 y el 26, y también AstraZeneca, que utiliza un adenovirus que es más bien de chimpancé. Estas son las principales plataformas vacunales que se están usando ya de facto en la vacunación, en este Programa Nacional de Vacunación que lleva a cabo la Secretaría de Salud, articulada con muchas otras instancias. Sin embargo, hay otras plataformas que pensamos que pueden ser retomadas en el país ya para ir recuperando nuestra soberanía en el desarrollo de vacunas frente a posibles nuevos retos y frente a este mismo, puesto que es una pandemia que probablemente va a ser una pandemia larga, como claramente ha advertido la Secretaría de Salud. La que sigue, por favor, si me pasan la siguiente lámina. Desde el CONACYT lo que hicimos fue dos cuestiones en paralelo. Por un lado, hicimos una búsqueda proactiva, como en otros casos, de posibles desarrollos que pudieran estar en niveles avanzados para poder ir preparándonos para retomar con mayor soberanía la producción de vacunales para prevenir el COVID-19, es decir, para prevenir la infección por SARS-CoV-2, y entonces se apoyaron en etapas de desarrollo todavía, pues no digamos iniciales, pero sí intermedias. Tres desarrollos, uno se está llevando a cabo en la UNAM, el otro en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el otro en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya hemos hecho revisiones, dos de ellos pasaron ya a estudios preclínicos, puesto que se apoyó la parte inicial del desarrollo molecular, del diseño de las construcciones, en fin, de las diferentes plataformas, y también tenemos ya un desarrollo que es el desarrollo Patria, en el cual se incorporó el CONACYT ya en un estado más avanzado de desarrollo,
y es el desarrollo vacunal más avanzado. Estamos ya en este desarrollo en fase 1, fase clínica 1. Ahorita les voy a detallar un poquito más. La convocatoria y la búsqueda fue, creemos, muy exitosa, puesto que a pesar de que había una desarticulación en pues el régimen pasado, neoliberal, en que no había realmente una agenda que estuviera articulando y sumando las capacidades que son muy, muy grandes que tenemos en el país, en universidades, en hospitales, en centros públicos de investigación, en los institutos nacionales de salud. Encontramos varias propuestas muy promisorias que, analizadas por este Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Salud Pública, con un nivel de exigencia muy alto, se localizaron estas 3 propuestas que fueron aprobadas en un nivel de madurez tecnológico entre 1 a 3, y se identificó en una perspectiva más proactiva para buscar algunos desarrollos más avanzados, como les mencioné, vacunal que se ha denominado por el propio presidente de la República Patria como un desarrollo en un nivel de madurez tecnológico 6. Se seleccionaron ahora 2 vacunales, 2 desarrollos vacunales para iniciar ya los ensayos preclínicos, y también se han revisado algunas de las vacunas que habían sido, o de los posibles desarrollos vacunales financiados por Amexid en una etapa preclínica, y hemos emitido nuestras recomendaciones, y uno de ellos se está retomando, puesto que se ha encontrado muy, muy solvente y con mucho potencial, y es uno de los que ahora se está apoyando ya para el desarrollo preclínico, que es el que se desarrolla en el Instituto de Biotecnología. Perdón, no, este es un desarrollo que no fue apoyado por Amexid, corrijo ahí. Estos desarrollos, lo que sí quisiera decir es que se ha ofrecido la revisión de ellos, se ha emitido la recomendación, y algunos de ellos, puesto que estas recomendaciones están todavía en proceso de enviarse y de formalizarse frente a la Secretaría de Salud, no quisiera dar más detalles, pero sí decirles que algunos de ellos sí quisieron que este comité del cual les hablé, el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo revisara, y hemos con mucho gusto acogido estas solicitudes, y se ha enviado ya el comentario del comité, y probablemente de algunos de ellos surjan algunos otros potenciales desarrollos importantes para nuestro país. En la siguiente lámina les muestro ya ahora con un poco más de detalle cómo va el avance de este desarrollo Patria, que es una colaboración creo yo, muy conveniente para el país, muy patriótica, con una empresa ejemplar, Avimex, que tiene un gran historial de éxitos en el desarrollo de vacunas para animales, para el área veterinaria, pero que ahora está comprometiéndose y haciendo inversiones muy importantes, y se ha establecido una coadyuvancia muy importante para el país entre esta empresa para, en conjunto, poder enfocarse en el desarrollo de vacunas humanas, y desde luego eventualmente poder transferir estas tecnologías, que es lo deseable para la recuperación de la empresa productiva del Estado, que es Birmex. Aquí les muestro cómo va el calendario, todas las fases que hemos avanzado. En este caso, la coadyuvancia y el trabajo realmente sustantivamente articulado con COFEPRIS ha sido muy importante. El rigor con el cual COFEPRIS se está conduciendo en este y otros frentes es fundamental, y compartimos los criterios de rigor científico y de absoluta independencia de conflictos de intereses para estar enfocados en el bienestar social y en la salud pública de nuestro país. Se inició este ensayo fase 1, fase clínica 1, en abril. Se ha conducido con mucho éxito, los resultados son muy promisorios, y esperamos tener los resultados y el pivoteo de la fase 2 de este primer ensayo, que siendo fase 1 se prioriza el análisis de todos los datos que tienen que ver con seguridad. Es decir, la primera fase es relativamente pequeña, y lo que se quiere es tener seguridad de que el desarrollo vacunal no produce
efectos realmente de preocupación en ninguna de las formulaciones que se están probando y de las dosis. Se están probando tres dosis y 2 formulaciones. Una formulación es inyectable y la otra es de aspersión en la nariz. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, si todo va bien y obviamente hay incertidumbre, es importante saber que una proporción muy bajita de los desarrollos vacunales que pasan la fase clínica con éxito llegan a la fase preclínica, perdón, con éxito llegan a una fase clínica, entonces ya es una buena noticia, ya es un camino de recuperación de esta soberanía que teníamos a final de los 90 en la producción de vacunas, pero hay que estar conscientes que también el transitar por estas fases 1, 2 y 3 clínicas implica muchas incertidumbres, muchas complejidades y riesgos, y hemos acercado la opinión y el trabajo sustantivo, que también agradecemos, de algunos de los mejores, o diría yo, de los mejores expertos en metodología para el desarrollo de estos ensayos clínicos, y en un acompañamiento muy orgánico con COFEPRIS y con Avimex estamos dando seguimiento y coordinando desde el Estado a través de CONACYT este desarrollo. Se han hecho pues un sinnúmero de pruebas de gabinete, se ha empezado ya a evaluar la seguridad, ya tenemos la primera fase o subfase de esta fase 1 clínica, que es una etapa centinela en la cual se evaluó y se obtuvo pues con éxito la evaluación de seguridad de las diferentes dosis de Patria, después de haber obviamente seleccionado a los voluntarios, en este caso jóvenes, bueno, relativamente jóvenes, menores de 55 años y sanos. Esto además se validó con pruebas de gabinete. Ya está este desarrollo en esta evaluación de la inmunogenicidad de las diferentes dosis de Patria y también en el escalamiento de los ensayos, es decir, se está ya inoculando a todas y todos los voluntarios, que con mucho entusiasmo, debemos decir, puesto que hubo una oferta de voluntarios muy grande, mucho mayor de la que se necesitaba para esta primera fase. Y se estará entrando muy pronto a la estadística de los resultados intermedios y a poder tener estos primeros análisis y al pivoteo de la fase 2 si todo se confirma bien, tanto en los datos preliminares de inmunogenicidad y sobre todo de seguridad, que por ahora son muy promisorios. La que sigue, por favor. Este es un desarrollo mexicano único, es muy importante porque ha habido mucha malversación de información en los medios, ha implicado a investigadores muy importantes, tanto de Avimex como de instancias académicas, y la coordinación de CONACYT en todo ello pues ha estado ahí patente y comprometida. Es un desarrollo que tiene por objetivo fundamental el cuidar la salud de la población y sentar las bases para la recuperación de la soberanía nacional en la producción de biológicos, junto con los otros desarrollos que también se vislumbran complementarios porque son plataformas distintas. Implica una colaboración público-privada muy virtuosa que antepone el interés público y patriótico por encima de otros intereses, y en ello pues todo el reconocimiento a los laboratorios de Avimex, que han estado, además de todo el reconocimiento por su trabajo y por los científicos que han estado ahí comprometidos con el desarrollo de las plataformas que dan sustento a este vacunal. Y es una plataforma que, por todos los datos que hay, tanto del propio desarrollo como los datos preclínicos, que no profundizaré aquí, pero que se han ido publicando y se seguirán publicando por los científicos involucrados, es una plataforma segura para uso en humanos, además, pero esto se tendrá obviamente formalmente que comprobar, sobre todo en este primer ensayo, y dar seguimiento en todos los ensayos clínicos y después en su uso de emergencia, si llegase a ser el caso, hacia finales de este año, además de ser fácilmente adaptable ante nuevas variantes, y esta es una prioridad de CONACYT, no solamente llevar a cabo la vigilancia epidemiológica genómica, para la cual se ha ya integrado también la coordinación de varios grupos
uno de ellos también coordinado por el doctor Carlos Arias, quien está al frente del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de PRONAI, y otros complementarios para, en una manera muy colaborativa, complementar la gran capacidad y liderazgo que tiene ya el INDRE y la Secretaría de Salud en esta evaluación. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, me voy a ir un poco rápido, pero decirles que para poder avanzar estos desarrollos y recuperar esta soberanía, no solamente se necesita el desarrollo per se, sino que se necesitan una serie de pruebas analíticas, por ejemplo, para evaluar la inmunogenicidad, y todo ello también se ha ido coordinando y desarrollando desde CONACYT, obviamente con las capacidades de diferentes instancias. En este caso es el INER, en donde ya se tienen las metodologías analíticas validadas para poder, en articulación con COFEPRIS, siempre poderle dar un acompañamiento científico y técnico a todos estos ensayos, cumpliendo siempre la normatividad vigente. La que sigue, y son diferentes ensayos sofisticados que son muy importantes de tener en nuestro país. Y bueno, este es el contexto de otras vacunas que se tienen en América Latina. Hay varias en estado preclínico, y pues también la perspectiva, y que lo ha dicho el presidente de la República con mucha claridad, es no solamente perseguir el recuperar nuestra soberanía en este ámbito tan importante de desarrollo científico y tecnológico, sino también poder presentar al resto de los países hermanos latinoamericanos soluciones que, en coadyuvancia con los que ya tienen ellos, podamos construir para los países latinoamericanos una soberanía y una capacidad y una preparación mucho mejor de la que tenemos ahora frente a estos retos de salud. Entonces, hay varios en estado preclínico, varios de estos desarrollos con diferentes plataformas, pero sobre todo proteínas recombinantes que creemos dentro del comité y dentro de CONACYT, que es un tipo de plataforma que hay que empujar muchísimo dentro de nuestro país, porque implica una complejidad en términos de ya el escalamiento a escala piloto e industrial mucho más sencillo, digámoslo así, implica menos retos que algunos de los otros desarrollos. El desarrollo Patria, que está ahora en la fase 1 clínica, se basa en un virus activo de Newcastle, recombinante, novedoso y único, y una formulación distinta también del Newcastle se está probando ya en fase 2 en Brasil, y va a ser muy interesante tener esta complementariedad entre estos dos países latinoamericanos, de estas dos plataformas que, si bien son similares, cada una tiene sus propias características, y esto también es muy importante para la región. Si una tiene éxito y la otra no, pues tenemos esta posibilidad de complementar. Y bueno, el gran ejemplo de cuán importantes son las agendas bien articuladas que ponen por delante el bienestar social, el cuidado de la salud pública. Cuba, con 3 desarrollos vacunales ya en fase 3 y aún, inclusive diría yo, algunos ya siendo utilizados en una aprobación de emergencia para poder asegurar con soberanía la protección de su población. Y estos son también de base parecida a la que mencionaba en estos otros que están en fase preclínica. Están básicamente basados en el uso de proteínas recombinantes, y tenemos mucho interés en establecer una colaboración sustantiva científica con Cuba para poder explorar, y con todos los demás países que desarrollen vacunas que puedan ser interesantes para México. Esta es otra vía que estamos explorando desde CONACYT de transferencias tecnológicas para ir también dando pasos hacia adelante frente a esta enfermedad y otras posibles. La que sigue, por favor. Bueno, otro de los desarrollos, bajo un encargo muy directo del presidente, era el diseñar y desarrollar en México
ventiladores invasivos, mecánicos, 100% nacionales. Lo que se pensaba antes de este éxito, porque este ya es un éxito que ha ayudado a salvar muchas vidas, es que no se podía, dado el nivel de abandono de la industria de equipamiento médico de alta sofisticación y requerimientos biomédicos, poder tener una solución nacional en tan poquito tiempo. Bueno, en el CONACYT nos dimos a la tarea de hacer una prospectiva y una convocatoria. No voy a dar los detalles, puesto que hay varios otros desarrollos. Ahora se ha dado un ecosistema nacional de desarrollos en este área y creemos que con esto México está ya con las bases suficientes para una nueva escuela de ventilación mecánica invasiva y de otros equipos médicos, de la aplicación de otros equipos médicos sofisticados y de altos requerimientos de bioseguridad biomédica, y este es el caso. Entonces, sin dar muchos detalles, logramos 2 desarrollos ya que se han usado, que tienen la aprobación de COFEPRIS para uso de emergencia. Se han producido ya a una escala industrial 1000 de estos ventiladores, 756 están instalados en 81 hospitales públicos y 20 estados de la República y se han utilizado por miles de pacientes. Estamos justamente integrando los datos de estudios de tecnovigilancia y bueno, pues esto es un ejemplo, es una demostración de concepto de la gran capacidad que hay en México, el sentido patriótico de los y las investigadoras de este país, de los innovadores y de algunas empresas de base científica y tecnológica, en particular quien estuvo detrás de GATSI, que es Didetec, totalmente con un compromiso, produciendo y poniendo todo su conocimiento y capacidad al servicio del país frente a una pandemia como esta, sin realmente estar pensando en una alternativa lucrativa, pero que sin duda alguna da un paso adelante en la eficiencia de innovación del país y nos demuestra que cuando hay una meta clara, que en este caso la puso la pandemia y la claridad del presidente de priorizar este reto a CONACYT y habrá que hacerlo para otros retos, se puede llegar a soluciones nacionales, a recuperar la soberanía, con esto garantizar un ahorro importante para el pueblo de México, puesto que estos comparten el ser de un menor costo, un costo realmente bastante menor que el promedio de lo que se podía conseguir en el mercado frente a esta pandemia y que aún se puede conseguir: alta seguridad biomédica y eficacia, sensores de control digital y algunas cuestiones innovadoras que están ya siendo sujeto de protección de este conocimiento en el paraguas de una serie de patentes públicas y sobre todo en la recuperación y fortalecimiento de los medios de producción de empresas y de industrias nacionales. Y aquí hay muchos planes, pero en este caso pues se ha tenido ya la demostración de que somos capaces y hay que seguir pues fortaleciendo este desarrollo nacional y buscando otros objetivos prioritarios en los cuales podamos asegurar esta velocidad y esta eficiencia de innovación. La que sigue. Por favor, la siguiente lámina, si me la pueden pasar. Bueno, otra de las cuestiones que hicimos fue enlazar en red y establecer un protocolo compartido entre entidades de instituciones de educación superior y también de los centros públicos de investigación que coordina el propio CONACYT en 5 regiones del país, contribuyendo a diagnósticos de COVID, haciendo miles de pruebas, y también en varios de estos centros públicos de investigación e instituciones de educación superior y los institutos nacionales de salud, que también, incluido desde luego el Instituto de Nutrición, que tiene a su cargo en varias de las áreas de desarrollo, y ahí ya no me voy a detener, no solamente estuches para diagnóstico de COVID, sino también terapéuticos, en donde ya han tenido algunos éxitos. La que sigue, por favor. Pero esta red está ya establecida y trabaja en coadyuvancia con la red del INDRE. Y finalmente este ecosistema nacional informático, en donde se han generado una gran cantidad de datos
exprofeso o se han cosechado los datos que por primera vez la Secretaría de Salud hace totalmente públicos y transparentes. Se han articulado capacidades de matemáticos, de tecnólogos de la información y de cómputo y se han desarrollado una gran cantidad de aplicativos y de modelos que han sido útiles para coadyuvar en el análisis y en la planeación para enfrentar la respuesta del país a este gran reto. Y bueno, toda esta capacidad está ahí para poder ser reutilizada para cualquier reto. Como escuchamos, los son aún enormes y el compromiso de CONACYT es servirles a todas las instituciones que están aquí representadas y poco a poco ir atendiendo las prioridades para poder responder a el gran reto de la salud pública. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor Álvarez Bulla. Sin lugar a duda, todo lo que recorrimos en esta presentación es un abordaje innovador y solidario de cómo hacer frente a esta pandemia en México y en la región. Ahora pasamos a escuchar la presentación del doctor José Guillermo Domínguez. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, revisaremos los avances tecnológicos que un poco vendrán a complementar la parte de la doctora Álvarez Bulla en su presentación, que creo que ha sido muy amplia, y me dedicaré básicamente a ver algunas cosillas en las que hemos participado junto con el INSABI, entre otras instituciones, y evidentemente respaldados por CONACYT, la Secretaría de Salud, y también nuestra relación con COFEPRIS. No sé si me pueden dar la primera o si quieren que pase yo la presentación. Perfecto. Perfecto, la que sigue, por favor. Bien, quizá algo bien importante tecnológico que se desarrolló o que ya estaba desarrollado, pero creo que en ninguna época como esta fue la educación. Estoy hablando no solamente de educación a nivel de aulas, de educación primaria, secundaria, profesional, sino esta educación de la cual teníamos una gran necesidad ante lo novedoso de una enfermedad. Recordaremos mucho que al principio la enfermedad nada tenía que ver lo que habíamos leído que estaba sucediendo en China, como cuando en marzo se nos presenta esta parte de enfrentarnos a ella. Así que tuvimos principalmente, y uno de los protagonistas que fue el INSABI, encabezado en esta parte por Juan Ferrer y por Alex Sbarch, al quien agradezco públicamente, que nos creó esta plataforma COVID-UTI con la participación de diferentes instituciones de salud, dentro de ellas la UNAM, el TEC de Monterrey y evidentemente nutrición. Y bueno, esto ha seguido funcionando y sigue funcionando hasta la fecha con más de 600 sesiones que nos ha permitido capacitar a médicos generales y a médicos no intensivistas sobre el manejo de esta enfermedad. Esto también con la aportación de muchas colaboraciones con enfermedades, instituciones internacionales como la Universidad de Toronto y la Red Canadiense de Médicos de Medicina Crítica. De igual forma se desarrolló una plataforma con el IMSS, con el CEDESA, y al final hemos venido desarrollando junto con la UNAM, INSABI, la Secretaría de Relaciones Exteriores, FunSalud, la Secretaría de Salud y Nutrición, este diplomado para el manejo crítico de COVID-19 que ha permitido a médicos generales, médicos de otra especialidad, acceder al manejo de estos pacientes en sus instituciones dentro de la República. La que sigue, por favor. Esto es un contexto único, nos dio una parte de interactuar, hacer investigación muy enriquecedora con SINSAE, con la UNAM, con el TEC y, como decía, con las instituciones que ya hemos mencionado. La que sigue, por favor. ¿Qué fue lo que dio? Pues nos permitió dar educación al personal de asistencia, una reubicación de personal y obviamente también a todos estos que estábamos contratando. Como sabemos, el gobierno dio una gran facilidad para contratar un número de especialistas, enfermeros, técnicos, y esto nos permitió educarlos para el manejo y poder hacer frente a la pandemia. Y bueno, también estudiamos o educamos a estudiantes de pregrado que de cualquier forma se están reintegrando recientemente y que van a ser una gran ayuda para el manejo de los pacientes, no solamente de COVID, sino pacientes de otras especialidades. Todo esto gracias a la tecnología aplicada a la educación. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, ya lo hemos hablado.
Sí, y bueno, es un poco como fuimos desarrollando este telementoreo. Este es un programa, como les decía, mucho de educación en colaboración con la Universidad de Toronto y algunas otras instituciones, organizaciones como el Task Force of Critical Care, el cual es una asociación formada por médicos dedicados a la respuesta a pandemias y desastres de más de 15 países. La que sigue, por favor. Las áreas temáticas son todas aquellas muy enfocadas inicialmente al paciente crítico con insuficiencia respiratoria aguda, manejo de viario, equipo de protección personal, todas estas en las cuales ahora vemos que afortunadamente muchos hospitales son expertos, un poco por el esfuerzo de varias instituciones. Este es un esfuerzo que creo que nos ha ayudado a través de las instituciones de salud y de educación para poder aprovechar esta tecnología con la que ahora contamos. La siguiente, por favor. El equipamiento, también sabíamos que era una gran reto en este entonces el desarrollo de la pandemia y quizá, como lo ha mencionado la doctora Álvarez Bulla, la escasez de ventiladores. Recordemos el contexto en aquel entonces. Estábamos en una crisis mundial y en donde evidentemente después de desarrollar o de haber esta pandemia en China, pues los grandes países, y estoy hablando grandes no solamente en tamaño, sino económicamente, acapararon la fabricación de los ventiladores y la compra de ellos, cuando países más pequeños económicamente, menos poderosos, tratamos de comprar, evidentemente nos mandaron a literalmente hacer una fila para ir recibiendo nuestros ventiladores. Esto, desafortunadamente, también lo que nos dio fue que durante el transcurso de la pandemia, ante la gran demanda, hubo cancelaciones, por lo que una iniciativa del gobierno federal, encabezado por las diversas instituciones que ha mencionado la doctora Bulla, Seguro Social, Secretaría de Salud, INSABI, evidentemente respaldada por el CONACYT, nos dimos a la tarea de buscar el desarrollo de ventiladores. La que sigue, por favor. La siguiente. Entonces, bueno, la ventilación mecánica en pandemia, se buscaban diferentes soluciones. La siguiente, por favor. Y bueno, veíamos cómo estaban las noticias y cómo nos hablaban de cómo existía una escasez y cómo incluso en países como Italia, pacientes de más de 50 años que iban a requerir un ventilador, evidentemente se les sugería no acudir a los hospitales porque no tenían una gran carencia de ventiladores. La que sigue, por favor. Hablamos y se hicieron muchas discusiones técnicas de cómo hacer cómo asignar estos recursos, lo cual conllevaba un gran conflicto, puesto que hasta la fecha no existe una fórmula perfecta desde el punto de vista bioético para decidir a quién se le asigna un ventilador y a quién no. Evidente, hay diferentes escalas, algunas a aquellos pacientes terminales no se les va a asignar y tenían obviamente prioridad pacientes más jóvenes con menos morbilidad. Es la que sigue. En Estados Unidos, para finales de 2020, ya iba a comprar 200,000 ventiladores, los cuales la mayoría eran fabricados por sus empresas y otras que eran fabricadas en algunas otras plantas europeas, pero que evidentemente con capital americano, norteamericano, ellos tenían prioridad. Y esto, a pesar de tener una gran exceso de ventiladores, siguió acaparando esto por las políticas del presidente Trump. Y esto, pues lo que nos fue a reflejar fue una mayor escasez. La siguiente, por favor. Entonces, en México lo que hicimos fue el desarrollo de un primer ventilador. La siguiente, le damos varios clics secuenciales, por favor. Se desarrolló un ventilador basado en este modelo de Harvard, donde tuvimos este primer ventilador, el cual era útil, se probó en diferentes especies animales, principalmente en porcinos, además de modelos digitales y computacionales, y nos dio pues la guía para seguir desarrollando el ventilador y sacar una segunda versión. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y finalmente tuvimos este ventilador, que era un ventilador seguro. Logramos probar de acuerdo al protocolo desarrollado con nosotros y avalado por las diferentes instituciones como COFEPRIS para el probar que era seguro, como lo exigen los estándares de los ventiladores comerciales ya disponibles en el mercado mundial. La que sigue, por favor. Entonces se hizo un protocolo preclínico porcinos con ventilador mecánico, se prosiguió todos los registros del protocolo, comité de ética, la que sigue, por favor. Y bueno, lo que se logró fue estandarizar de acuerdo el protocolo para
la que sigue, por favor, está perfecto, para ver que no existían ventajas y, como en muchos casos, que no había inferioridad de acuerdo a los ventiladores disponibles que llamamos de primer nivel, de estos microprocesados comerciales, los cuales, bueno, nos demostró, y para esto lo que queríamos ver era hacer una prueba de desempeño, la cual hicimos desde el punto de vista de modelos computacionales. Después nos fuimos a una prueba de simulación y luego ya nos fuimos al modelo animal con la eutanasia de estos animalitos para poder analizar desde el punto de vista de microscópico que no existía un mayor daño con los ventiladores comerciales que con nuestro ventilador que estamos usando. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, lo que conseguimos fue esto, buscar un criterio de no inferioridad y que un daño que atribuye al ventilador, lo cual no se demostró, como verán en las siguientes dos diapositivas. La que sigue, por favor. Bueno, esto lo que veíamos era cómo el cálculo de muestras se calculó de acuerdo a lo que se había descrito en protocolos previos. Ya varios, por cierto, ya venía esta literatura, nos ha modificado desde los principios de los años 2000, en donde lo único que queremos es calcular la muestra para diagnosticar el daño pulmonar asociado al ventilador. La que sigue, por favor. La siguiente. Y bueno, al final lo que hicimos fue calcular nuestra muestra. Nuestra muestra, afortunadamente, para el beneficio también de las especies animales, la que sigue fue de 6 animalitos, cada uno que diga 3 en cada ventilador, que claro, al dar diferentes modos ventiladores y diferentes parámetros, nos expandía nuestro número de muestras a analizar y de eventos a analizar. La que sigue, por favor. Finalmente, lo que obtuvimos fue una tabla similar a esta reportada por Xian en el año 2010 para ver si existía o no existía inferioridad. Esto eran los estudios previos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que valíamos fueron estas variables, que son las que uno evalúa en el momento de aplicar esto a un paciente con daño pulmonar grave, y pues, lo mismo que se valora en la parte clínica, íbamos a valorar en los sujetos animales de experimentación, y al final íbamos a hacer un score que se ha validado por varios investigadores sobre daño alveolar difuso relacionado a ventilación mecánica. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es la evaluación. Se evaluaron 20 condiciones en cada sujeto. Como verán, esta era la tabla. Teníamos diferentes presiones, diferentes concentraciones de oxígeno, y todo esto es lo que potencialmente podría uno utilizar en sujetos, en pacientes en el contexto clínico. Sin embargo, íbamos a situaciones extremas como volúmenes de 20 mililitros por kilo y PIPs de 20, lo cual es extraordinariamente raro, pero lo que queríamos era retar nuestro ventilador frente al modelo animal. La que sigue, por favor. Y bueno, los resultados, cuando vimos, estas eran las desviaciones estándar de cada uno de los parámetros que hemos mencionado. La siguiente. Y la siguiente, como ven, no existían valores significativos, no había ni siquiera alguna diferencia en los promedios que teníamos en los grupos control contra el grupo a investigar, el grupo problema, del que eran los que están recibiendo nuestro ventilador. La que sigue. Y al final, lo que vemos, quizá era el último fin de toda esta maniobra, es qué es lo que había pasado, y en los 6 animalitos el daño existente desde el punto de vista microscópico era muy similar en ambos grupos, y todos tenían un efecto leve y una extensión del daño menos al 25%, y esto, como es obvio, toda la ventilación mecánica, toda la presión puede o tiene el riesgo de causar un daño en los pacientes ventilados. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, este era el siguiente problema. No resolvimos un problema, sin embargo, creo que, como les he mencionado en los 2 apartados previos, necesitamos tener más especialistas, y era lo que queríamos. Había ya en Estados Unidos un exceso de ventiladores, sin embargo, no había una gran cantidad de operadores, por lo cual complementamos estos 2 desarrollos tecnológicos, un poco el explotar la educación por medio de la tecnología existente, y el otro con el desarrollo tecnológico del uso del desarrollo de ventiladores mexicanos. La que sigue, por favor. Bueno, si le damos un clic, esto quizá ya
manera, nos gusta mucho, que es el trabajo en equipo, ¿no? Esto no es más, no sé si corre adecuadamente el video, y esto no es un ejemplo de cómo todos orquestados de una forma adecuada podemos funcionar al igual que en los pits en tiempos récords, que fue lo que pasó en el desarrollo de ventiladores mexicanos, cuando estábamos incluso con las fronteras cerradas, cómo se podían desarrollar por varias instituciones ventiladores que definitivamente funcionan, han salvado vidas. Sin embargo, creo que todavía tenemos un largo camino al que podemos aprovechar, como comentaba la doctora Álvarez. Ya la siguiente, por favor. Entonces, bueno, sí quisiera dar gracias a todos los que participaron. Son los ingenieros, equipos de ingenieros y médicos que desarrollaron estos ventiladores y que siguen trabajando para mejorarlos y seguir teniendo tecnología competitiva internacionalmente. La que sigue, por favor. Estos también, todas las compañías que nos ayudaron, todas las instituciones. Ahí está el Gobierno de México, evidentemente, Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud, INSABI, y con la aportación de muchas compañías. Y esto nos da esta mezcla de cooperación entre todos para poder lograr estos desarrollos que, sin duda, mientras más trabajemos en equipo a todos niveles, podemos tener mucho mejores resultados. La siguiente, por favor. Algunos otros desarrollos, sin duda, es esto, cuando si se acuerdan, al principio existía una gran carencia de mascarillas de protección, de estos cubrebocas en el 95, y lo que se desarrolló también por parte de nuestro equipo en nutrición y de algunas instituciones como el Tecnológico de Monterrey fue cómo adaptarnos para poder ver pacientes. Y esto es algo que realmente nos cambió la vida, dado que nos dañaba mucho la cara, incluso a los que estábamos viendo paciente, presión de los cubrebocas en el 95, y lo que se desarrolló fue esta máscara, que no es más que la que sigue, es una máscara de buceo, de scuba diving, donde se adaptó, en lugar de tener el tubo de respirador, se puso un filtro. La siguiente, por favor, N99, lo cual nos da una gran protección. Viene la ventaja de que ya estaban fabricando, eran máscaras ya disponibles en el mercado, venían diferentes tallas, y lo único que adaptamos, como pueden ver en la parte superior, es este filtro, que es un filtro similar a los que usamos a los pacientes ventilados, con lo cual nos permitía una mayor visibilidad y mejor protección de la cara de todos los médicos o todos los el personal de la salud dedicado al cuidado de los pacientes. La que sigue, por favor. Algún otro desarrollo tecnológico en nutrición, esta cámara refrigerada para el depósito de cadáveres. Desafortunadamente, pues todos tuvimos una mayor demanda de este tipo de lugares. Entonces, esta cámara se desarrolló en semanas en nutrición con un sistema de ventilación y con luz ultravioleta, y quizá lo mejor que podemos tener ahora es que ningún trabajador de patología se contagió de los que estuvo trabajando acá, lo cual nos habla indirectamente de un éxito de este diseño de la cámara refrigerada, también desarrollado por nuestros ingenieros en el grupo arquitectónico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La que sigue, por favor. Otro que está en desarrollo, que es este concentrador de oxígeno, y esto, si se fijan en esta segunda ola que hubo en noviembre a enero, bueno, pues hubo una gran escasez de tanques de oxígeno, y esto está con la mira de seguirse desarrollando para evitar que esto vuelva a suceder en un futuro. La que sigue, por favor. Un videoendoscopio, el cual nos permite al manejo de la vía aérea con menos riesgo de contagio, también desarrollado en nuestro instituto, con cooperación también con la UNAM y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La que sigue. Como verá, todo esto es el producto de un desarrollo por muchas instituciones, por muchas personas a las cuales les agradezco toda su dedicación. Y bueno, quizá también un poco ratificando los comentarios de la doctora López Muñoz, tenemos que tener un plan que ya tenemos ahora, y que esta frase que es tengamos un plan era una frase desarrollada en los años, a finales del siglo pasado, por los directores del CDC, donde lo mejor para enfrentarnos a una pandemia o algún desastre es tener un plan. Entonces, planeemos ahorita cuáles son las necesidades que vamos a tener en un futuro, porque lamentablemente las pandemias y los desastres van a seguir ocurriendo no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le damos la palabra al doctor Leonardo Sánchez para escuchar su propuesta.
Muchísimas gracias. Definitivamente es un privilegio poder participar con ustedes y sobre todo en este panel tan importante y en este evento tan científico de tan alto nivel. Eh, Tengo la presentación, no sé si me ayudan a colocarla, por favor. Muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Dentro de la parte de innovación, y me voy a quedar con el pantallazo que nos ofrecía el doctor José Guillermo, con la parte de la Fórmula 1. Creo que todas las agencias reguladoras del mundo, sin temor a equivocarme, nos tocó cambiar de algunos procesos que eran todavía en papeles, en la parte presencial, a venir la persona a presentar algún trámite. Nos tocó, como así como hace ese cambio en las carreras, ¿verdad? Ese pit que hace esa parada. A nosotros nos tocó, a las autoridades reguladoras, nos tocó hacer el cambio de aceite con el carro en marcha, ¿verdad? Entonces, eso es un pequeño ejemplo de los retos con los que nos vimos en esta pandemia. Les tengo 3 temas de los cuales pues la agencia ha trabajado bastante para tratar de fortalecer y favorecer con ideas innovadoras a toda la parte de la atención, a toda la parte del acceso a medicamentos. Para este paso pues tenemos les presentaré lo que es la regulación sanitaria en la pandemia, unas pocas ideas de inteligencia regulatoria y un mecanismo de evaluación conjunta. La siguiente, por favor. Dentro de la regulación sanitaria durante la pandemia tenemos, la siguiente. Tenemos que, tuvimos que pasarnos, como les decía, de estar sentados en oficina y de venir a trabajar todos los días, a que los ciudadanos entonces entendieran que ahora hay que hacer sus trámites de manera en línea. Nos apoyamos mucho en herramientas tecnológicas y nos ha solucionado muchísimo las herramientas de Google y otras herramientas también que se asocian a esta herramienta y comparten. Todo lo que es el workspace de Google nos ha venido a facilitar, es tener el 99.9% disponible de todos los formularios y la plataforma, así como el acceso a los ciudadanos de estas plataformas. También igual en la parte tenemos una parte presencial muy limitada en la cual pues solamente ciertos aspectos se ven en la agencia. Estos aspectos en algunos dudas que tengan algunas personas en cuanto a los trámites, en cuanto a las solicitudes que van a hacer de registro, pero son muy pocas. Toda la mayoría se atienden en una cita de manera virtual. La siguiente. Tenemos también la implementación de una escuela regulatoria. Esta escuela regulatoria, pues, a llevar los temas, que van a estar ahorita mismo en boga, la farmacovigilancia de vacunas, las importaciones de sustancias controladas, los estupefacientes, cómo favorecer el acceso para que las personas pudieran tener acceso a estupefacientes. Esto también nosotros en la agencia no solamente regulamos lo que es medicamentos, también regulamos lo que es dispositivos médicos y alimentos. Y también se hicieron capacitaciones en ese sentido, porque la crisis, la pandemia como tal es cierto, nos afecta y tenemos algunos pues enfermos y infectados que van a necesitar hospital, pero el resto de la población también necesita otras cosas, necesita alimentación, necesita otros tipos de servicios, los cuales pues con estas capacitaciones nosotros íbamos orientando a la ciudadanía para qué hacer, en este caso, cómo hacer sus importaciones, cómo mejorar la fabricación de sus productos. Y realmente también cómo va la farmacovigilancia de vacunas, cómo hacerla, qué estar pendiente, y presentarle todos los mecanismos mediante los cuales podían o pueden hacer las notificaciones. La siguiente. También, ya como parte de los procesos de la agencia, pues no inventamos, ¿no? Sino que realmente nos hicimos todas las herramientas con certificados SMART, los cuales, los que son a enviarlos directamente por correo, se genera su PDF con su vigencia, autodestruibles, después del tiempo que termina su vigencia, pues los certificados quedan que no se pueden usar, ¿verdad? Los firmas digitales pues se caducan en ese momento. También estos certificados digitales
nos permiten a nosotros hacer la vigilancia en aduanas, en los cuales pues nuestro personal tiene acceso a ellos y a través de su código QR, el usuario normal, el usuario común, tiene una vista del código verificado, pero el usuario en nuestras aduanas, en nuestros puestos de vigilancia, pues tiene acceso a más información sobre el producto, etiquetas, algunos detalles de la estabilidad, de almacenamiento, que esto pues favorece mucho este tipo de mecanismos. La siguiente, por favor. Y también al usar este tipo de herramientas, como decía, pasamos todo al teletrabajo. De hecho, es una herramienta que es muy recomendada porque la mayoría de las personas que trabajan en agencias, si bien no son de mucha experiencia, porque nosotros tenemos nada más 4 años de estar en funciones en agencia, las personas se han ido desarrollando a medida que vamos avanzando en la agencia. Se han desarrollado capacidades con su maestría, farmacoepidemiólogos, farmacólogos clínicos, médicos, microbiólogos, con sus especialidades en fabricación, en industria. Y bien, todo este equipo se ha ido desarrollando y ha ido trabajando junto. Y ahora que toca trabajar pues desde las casas, es aún más, yo le llamo aún más un compromiso todavía mayor, porque si bien hay mecanismos de control mediante los cuales se puede tener cuántas horas trabaja una persona a la semana, déjeme decirle que cuando la gente está comprometida, trabaja mucho más y trabaja con muchas más ganas y más cuando uno le da todas las herramientas y le da pues las facilidades de estas herramientas que no sean fáciles, que no sean complicadas, que sean herramientas de uso fácil, ¿verdad? Que sean también seguras por la parte de seguridad digital, pero son muy buenas herramientas. Esas son las partes algunas que hemos implementado en agencia en cuanto a la innovación de sistemas y otras cosas. La siguiente, porfa. En cuanto a la parte de inteligencia regulatoria, también la siguiente. También nosotros nos llevó a tomar unas medidas como tal. Si bien sabemos que se habían dado para algunos medicamentos el uso off-label, para acitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina, dexametasona, prednisona. Todo esto nos tenía a nosotros con una preocupación. Nosotros entramos en periodo de emergencia. El primer caso que se detectó en Honduras fue el 16 de marzo del 2020 y ya escuchábamos por ahí a unos famosos médicos allá por Francia, por acá, por este continente, en Estados Unidos. En Estados Unidos encontramos aquel médico familiar, un doctor que estaba en Nueva York, de hecho, y él hacía la promoción de la hidroxicloroquina con el zinc. Y empezaron a salir estudios, ¿verdad? Estudios. Pero eso nos llevaba a una alerta. ¿A una alerta en qué sentido? En el sentido de que tenemos pacientes acá con lupus, la Asociación de Lupus, que se preocupó mucho porque la hidroxicloroquina de una u otra semana estaba agotándose. Al hacer un análisis de la situación, evidentemente vimos los productos que se estaban utilizando y pasamos de este mecanismo de control que tenemos, que es a pasar a receta médica retenida, ¿verdad? Porque si bien el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud lo incluyó dentro de sus protocolos, tiene que haber un control y tenía que haber sido recetado por un médico. Algunos de estos medicamentos que se ven acá, no en su mayoría, pero sí algunos, son hasta de fácil acceso, que se venden sin ninguna receta médica hasta que nosotros sacamos esta medida regulatoria para evitar, uno, el mal uso, el abuso y la escasez de medicamentos que sí realmente iban a ocupar su tratamiento. Y esto nos ha provocado pues que eso, ¿verdad? Que ningún paciente con lupus haya tenido una dificultad para adquirir el medicamento. La siguiente, por favor. También la parte de las vacunas, la anterior, sí, la parte de vacunas, también nos hemos apoyado muchísimo, muchísimo en las autorizaciones de uso de emergencia emitidas por las otras autoridades. Sin lugar a dudas, y se los digo, la vacuna Sputnik pues fue con mucho soporte de la autorización que le dio COFEPRIS, fue para nosotros muchísima ayuda. De hecho, tuvimos alguna conversación y pláticas
con algunas personas que conocemos ahí en Cofepris, el profesor de la Sancha, sobre todo, que está en la parte de farmacovigilancia y la farmacopea, nos ayudó muchísimo, muchísimo. Nos dio mucha información sobre este fabricante, algunas dudas que teníamos en cuanto a obtener la autorización. Y él y su equipo, pues también con el equipo de farmacovigilancia, ya también tiene un técnico de nombre Rogelio, que para qué, ¿verdad? Muy atentos, siempre nos atienden el teléfono. Y realmente esa es la parte que tenemos que innovar. Muchas veces nosotros tenemos convenios entre autoridades, de hecho, Cofepris y ARSA tenemos una, y que estuvimos por allá por 2019 haciendo este convenio. Sin embargo, muchas veces estos convenios se quedan en una parte muy burocrática en el sentido de que tenemos que pasar por ciertos canales, tenemos que establecer algún tipo de comunicación formal y definitivamente la colaboración en este sentido debe ser más ágil. Esto como una lección aprendida, créanme, a veces la comunicación y nosotros sobre todo que somos latinos, nos gusta tener hasta ver a la persona para poder creerle, ¿verdad? Sin necesidad de que sea un correo. Eso para nosotros, créanme que es muy valioso porque al enviar un mensaje, al enviar o hacer una llamada, pues teníamos la respuesta de los funcionarios y esto da muchísimas más pautas porque da una orientación hacia nosotros que somos tomadores de decisiones en poder tomar una decisión y ya sabemos que el COVID cómo actúa, ¿verdad? El COVID actúa de medidas, pues que hay que tomar medidas en los momentos. No hay que dejar que pase cierto tiempo o esperar para tomar una decisión. Los médicos se ven enfrentados a esto todos los días. Un paciente puede estar muy bien en unas horas y al siguiente día descompensarse. Y se los digo yo como sobreviviente de COVID. Hace una semana, pues, hace unos cerca de 2 meses estuve pues hospitalizado con esto y realmente es una situación donde se tienen que tomar decisiones oportunas y a tiempo. Y eso queda como una lección aprendida aquí tal vez para que la retomamos. Sí decirles también que nos hemos basado también, hemos recibido donaciones, por ejemplo, también recibimos una donación de México, en la cual pues nos compartieron toda la información que nosotros necesitábamos para hacer la liberación de lotes de vacuna, y lo cual pues favorece a nuestra población porque va a tener acceso a las mismas. La siguiente, por favor. Dentro de esto también nosotros seguimos trabajando y fue hasta noviembre del año pasado que logramos establecer el Centro Nacional de Farmacovigilancia aquí en agencia. Este Centro Nacional de Farmacovigilancia pues funciona en una plataforma centroamericana que se llama Notifica Centroamérica y a través de esta se reciben todas las notificaciones de reacciones adversas. A medida se han ido agregando las vacunas por los países, se han ido agregando también a esta plataforma y la comunicación a Uppsala pues se hace una vez a la semana a través de esta plataforma y se suben todas las reacciones adversas a los medicamentos. La siguiente, por favor. También, ¿qué pasó con las inspecciones? Para las inspecciones, mucho para que esta industria no se detuviera en el país. De hecho, es la única industria, la industria farmacéutica, que no tuvo ningún cese en sus funciones. De hecho, fueron pues no han dejado de trabajar. Y evidentemente, si ellos no dejaban de trabajar, nosotros tampoco. Nosotros como agencia no cerramos ningún día. De hecho, pues ampliamos nuestros horarios de atención de manera virtual. Y pues estas herramientas, sin duda, sin lugar a duda, nos han venido a ayudar y a colaborar muchísimo. Quiero comentarles también la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, comentarles también que nosotros tenemos en Centroamérica un mecanismo de evaluación conjunta. Este mecanismo es coordinado por nosotros, ARSA, y fue pues surge de una sugerencia de OPS Washington, en el cual pues hemos tenido alguna dificultad en los países para registrar productos. Aunque tengamos nosotros en la región, tenemos una normativa que está armonizada, muchas veces la queja de los usuarios o ciudadanos que nos presentan algunas autorizaciones es que nos piden requisitos en cada uno de los países donde vamos. Pues el mecanismo lo que pretende
es eso mismo, que hay una evaluación conjunta por los países de Centroamérica, en los cuales, una vez obtenido su dictamen favorable, este dictamen favorable ya puede ser usado en toda la región. Este mecanismo actualmente pues ya entró en funciones. Todavía no hemos recibido ninguna solicitud, pero ya al estar en funciones, la idea es que se amplíe este mecanismo a otro tipo. Ahorita solo inició con medicamentos de síntesis química, y la idea es que se amplíe a lo que es la siguiente, que se amplíe a lo que es productos biológicos. ¿Por qué? Porque así como lo estamos viendo, la parte de el acceso a vacunas, ¿verdad? Tenemos vacunas que van a ser desarrolladas por aquí mismo por ustedes, por México, Cuba, que ya hemos visto que va muy buen avance. Les estamos dando seguimiento como parte de todos los labores que hacemos durante la agencia. Es importante destacar que este mecanismo va a permitir pues el acceso a más de 40 millones de personas en la región. Si bien, ¿por qué se hace un mecanismo de este tipo? Se hace porque definitivamente la región es pequeña, nuestros países son pequeños, nuestras poblaciones son reducidas, y muchas veces los intereses de las industrias no son completamente a la comercialización de medicamentos en esta región. El acceso se vuelve un poco difícil y se vuelve prácticamente a proveedores de India, China, que vengan a registrar acá. Igual la industria farmacéutica no está muy desarrollada en la región. Prácticamente hacemos lo mismo. Todavía no hay innovación en cuanto a productos de origen biológico o biotecnológico. Seguimos con la parte de síntesis químicas, pero sí tenemos avances significativos en lo que es la investigación clínica. Creo que en todos los países de Centroamérica se está corriendo 1 o 2 ensayos clínicos con vacunas. Entonces, esta es una ventana muy importante. Es una ventana que nosotros pretendemos que se desarrolle, y la cual hemos tomado como prioridad durante todo lo que es la pandemia. Ya no lo analizábamos. Evidentemente, si venían algún producto nuevo, innovador, iba a necesitar ensayos clínicos. De hecho, o sea, era lo primero que tiene que demostrar que son seguros, que son eficaces. A raíz de eso, nosotros implementamos la normativa en noviembre de este año, en noviembre del año pasado, perdón, y la que nos ha permitido pues el desarrollo de investigación clínica. Ya nuestros investigadores pues tienen un sistema fiable, rápido, ágil, en el cual someten sus ensayos y tienen las autorizaciones necesarias. Bien, no quería dejar la oportunidad también igual de felicitarlos por estos 20 años. Definitivamente son un norte hacia nosotros, son muchas, nos sirven muchísimo de referencia a todas las decisiones regulatorias que ustedes tomen. Conocemos muy bien el COFEPRIS, gracias pues, a los comisionados que nos dejaron conocer las instalaciones, conocer el laboratorio. Sabemos de las capacidades que tienen técnicas y estratégicas sobre todo. Y pues de parte nuestra, desearles, como les digo, esos feliz 20 aniversario, y que nosotros pues vamos a poder ayudarles en lo que ustedes, pues, lo que ustedes, no, mejor dicho, en lo que ustedes nos quieran ayudar, nosotros bienvenidos. Y no sin antes decirles que igual que ustedes, así como en julio celebran su 20 aniversario, nosotros en julio, 20 de julio, estamos celebrando 4 años de la agencia. 4 años en los cuales, como me quiero quedar con la imagen de nuestro amigo el doctor José Guillermo, con esa imagen del Fórmula 1, pero imagen corriendo en la pista. Imagínense hacer el cambio de aceite corriendo en la pista. Así nos ha tocado a las autoridades reguladoras en cambiar procesos, procedimientos, para que todas nuestras poblaciones tengan acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Eso sin duda ha sido un gran honor estar aquí en la mesa y compartir con ustedes. A la doctora María Elena Álvarez también, muchísimo gusto. Y estamos a sus órdenes para cualquier consulta, pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo. Sin duda, ver la experiencia de una agencia hermana en un proceso de digitalización siempre es enriquecedor. Justo es el tema que abordará
la doctora Buenrostro, y pues esperemos que cuando se cumplan 5 años nosotros estemos invitados en el evento que ustedes estén organizando. Entonces, le paso la palabra a la doctora Buenrostro para hablar del siguiente tema. Sí, muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí y también compartir esta mesa con mis compañeros y colegas que presentaron pues, casos de éxito. Yo aquí vengo a presentar más bien una propuesta hacia el futuro de ese tema de digitalización que a todas las agencias reguladoras nos importa tanto. Siguiente, por favor. Bueno, en el título de esta presentación, la digitalización en la regulación sanitaria involucra dos quehaceres que ya son complejos independientemente y al conjuntarlos es muy fácil perder el rumbo, por lo que voy a empezar a recordar los conceptos fundamentales, uno de ellos que hemos estado escuchando a lo largo del día. Esto para poder plantear el problema y empezar a trazar la ruta de lo que yo creo se debe lograr en las agencias reguladoras. Para empezar, bueno, la regulación sanitaria es el conjunto de acciones que lleva a cabo el Estado para normar y controlar las condiciones sanitarias del hábitat humano, los establecimientos, los productos, los equipos, los vehículos y las actividades de las personas que puedan representar riesgos o daños a la salud de la población en general, y a fomentar paralelamente las prácticas que tengan repercusión positiva en la salud personal y colectiva. Tiene como principales objetivos evitar riesgos o daños a la salud de la población en general y fomentar las prácticas que repercuten positivamente en la salud individual y colectiva. Es muy importante recalcar que lo hace el Estado porque es el único que puede y debe estar libre de intereses y velar por la salud y el bienestar de toda la población. Esta actividad regulatoria debe ser realizada eficientemente y al menor costo financiero y ecológico posible. Es aquí donde surge la necesidad de la digitalización. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es la digitalización y cuál es su importancia? Bueno, podemos buscar muchas definiciones, pero si las conjuntamos más o menos va así. Es el uso de tecnologías computacionales para cambiar procesos y flujos de trabajo para proporcionar nuevas oportunidades de producción de valor. Es el proceso necesario para ser eficientes los procesos productivos, administrativos, de investigación, de innovación y de desarrollo tecnológico. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hacer una distinción importante entre dos procesos cuya distinción es de relevancia cuando navegamos en un mundo digital. El primer proceso es cuando se traslada información de los medios analógicos a medios digitales, que son difíciles de procesar, y podemos pensar cuando tomamos una fotografía de números o cuando escaneamos un contrato que puede tener 1000 hojas. Estos formatos en general son muy difíciles de procesar y siempre pueden tener errores en su interpretación. El segundo proceso es el de automatizar los procesos mediante el uso de tecnología digital. ¿Qué es esto? Es trasladar la información existente en papel, un medio analógico, a algún medio electrónico digital que permite el procesamiento de los datos con una computadora. Por esto lo podemos pensar, si son números, en vez de tomar de reducción de emisiones de carbono, tarea fundamental también de COFEPRIS, que tenemos que cuidar el ambiente. Quise hacer esta distinción porque es necesario comprender
¿En cuál me quedé? Bueno, creo que tuvimos un problema tecnológico en nuestra transmisión de digitalización. Es correcto. El tipo de problemas que enfrentamos en este momento de pandemia, donde hacemos uso de este tipo de tecnologías, pero continuamos con la presentación. Muchas gracias. Me quedo donde creo que me quedé. Lo que es importante en la lámina que está en sus pantallas es hacer la distinción entre un traslado de información de papel a un medio digital o automatizar procesos. La distinción es importante para poder entender y decidir hacia dónde queremos llevar una verdadera transformación digital. La actual pandemia, como vimos en las presentaciones anteriores, puso de manifiesto la imperiosa necesidad de transformar la manera en que se opera en un mundo analógico y de aprovechar y potenciar lo que la tecnología nos ofrece para hacer labores fundamentales de nuestras agencias regulatorias de mejor manera. La siguiente, por favor. Ahora, si conjuntamos los dos conceptos de regulación sanitaria y digitalización, lo que debemos entender en regulación sanitaria de la digitalización es el uso de tecnologías digitales para cambiar un modelo de regulación, autorización y vigilancia, poniendo al centro la protección de la salud individual y colectiva, que es donde nuestras agencias generan el valor. Los principios de esta digitalización deben de ser aumentar la eficiencia del sistema regulatorio en el uso de recursos públicos, contribuir a la transición hacia una administración pública que cuide el ambiente, facilitar la corresponsabilidad entre el regulador y el regulado, ofreciendo herramientas que faciliten la comunicación y la coordinación de los flujos de trabajo, mejorar las capacidades de descripción de la información técnico-científica para un mejor planteamiento de los problemas de salud pública, facilitar la colaboración de las agencias reguladoras con otros agentes involucrados al interior del país y a nivel internacional. Y muy importante es buscar la continuidad de estas plataformas tecnológicas o aplicaciones que estamos por desarrollar y estamos desarrollando ante cambios regulatorios y tecnológicos para que sea nuestra transformación sea sólida y que pueda trascender nuestras administraciones. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya es, lo hemos visto a lo largo del día. En la COFEPRIS tenemos muchos retos que salieron mucho a la luz ante la pandemia. Uno de ellos es agilizar y simplificar y mejorar los trámites, procesos y controles en la autorización y vigilancia sanitaria. Tenemos el reto de digitalizar los procesos, favoreciendo a una labor más estandarizada y transparente. Esto nos permitirá liberar el personal técnico de alto nivel para dirigir su atención a actividades sustantivas. Simplificar la regulación también para agilizar los procesos. Y muy importante, capacitar continuamente al personal y profesionalizar el servicio para brindar certeza jurídica y respeto en nuestro actuar. Esta estrategia de transformación profunda que estamos viviendo en la COFEPRIS está basada en cuatro principios. El de transparencia, para conocer sus criterios de decisión, sus procesos y las rutinas y los resultados de COFEPRIS. La innovación, que es el tema que nos ocupa, para generar una transformación empleando conocimientos existentes y con originalidad y novedosos. Eficiencia en sus procedimientos administrativos y óptimos resultados de la política de protección contra riesgos sanitarios a favor de la población mexicana. Y un objetivo, un principio que tenemos muy en cuenta es el ser una agencia regulatoria de referencia a nivel nacional e internacional. Siguiente, por favor. Las acciones inmediatas que llevamos a cabo en medio de la pandemia fue la atención a prioridades médicas, por ejemplo, vacunas, tratamientos para COVID y medicamentos únicos. Generamos acuerdos de equivalencia y reconocimiento internacional. Estamos llevando una labor intensa de alinearnos a las buenas prácticas regulatorias internacionales. Estamos llevando a cabo también una simplificación digital y regulatoria de los trámites
Y una cosa que hicimos el año pasado, que fue el inicio de este proceso de digitalización, pusimos en línea un sistema de citas para disminuir los contactos en la institución. Siguiente, por favor. Y bueno, los siguientes pasos, y es el reto que tenemos enfrente, el cual ya iniciamos en una forma muy intensa, es la digitalización de trámites y del proceso de vigilancia. En cuanto a los trámites, algo común que ya lo hemos visto en estas ponencias, es algo común en las agencias reguladoras y en general en la administración pública, es la atención de trámites, los cuales se caracterizan por capturar la información nueva y requerida, verificar prerequisitos, realizar un pago cuando es requerido, dictaminar una solicitud y entregar una resolución. Estas características en general no solo caracterizan los trámites de la agencia reguladora, pero también muchos de los procesos que llevamos a cabo. Estos trámites, a su vez, son regulados por los ordenamientos legales y administrativos correspondientes a cada país. La digitalización de esos trámites debe satisfacer los principios que planteamos anteriormente. Como segundo paso y, bueno, segundo reto que tenemos enfrente es extender esta digitalización en el sentido amplio de la palabra, extender esto hacia nuestros procesos de vigilancia. En la COFEPRIS y durante la pandemia ya se iniciaron los esfuerzos para el uso de la tecnología en las tareas de videovigilancia, y este tipo de iniciativas que nos trajo la pandemia tiene que ser unos pasos que llegaron para quedarse. Y es tarea de las instituciones profundizar en estas prácticas sin perder el rigor científico y siempre en favor de la salud de toda la población. Pero para poder hacer la transformación digital que se requiere y a la altura de los tiempos que vivimos, se requiere soñar, ser creativos. Se necesita empujar los límites de la tecnología con el espíritu de innovar y lograr resolver los problemas eficientemente. Generalmente es más fácil buscar la solución a un problema en un lugar evidente. En este momento es muy importante buscar las soluciones en los lugares no evidentes. Como dice la cita atribuida a Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Después de escuchar estas 4 propuestas innovadoras a problemas muy complejos como la llegada de una pandemia, no me queda más que señalar que la utopía no es un objetivo, sino un horizonte, el cual cada vez que vamos avanzando lo vamos viendo más lejos y más lejos y más lejos. Pues es la utopía lo que nos motiva a realmente encontrar vías innovadoras para poder atender y buscar el bienestar común. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este panel, a los doctores que participaron y a quienes nos escuchan.